Hola, bienvenidos a Dialogando Derecho. Bienvenidos a este episodio número 49, que vamos a hablar sobre las sociedades offshore. Vamos a hablar sobre la legalidad, sobre lo que es la evasión y lo que es la fiscalización en México. Este episodio se dividirá en tres partes. Primero hablaremos sobre el concepto de las sociedades offshore para quitarle ese tabú que tiene encima o ese mito. Después analizaremos las razones legítimas para utilizar estos esquemas. En este concepto quiero comentarles que tenemos ya más de 10 años en la firma, tratando con despachos de diferentes países, incluidos algunos considerados en esta lista. Detallaremos también las obligaciones fiscales ineludibles que tienes que cumplir en México si es que alguien te sugiere el uso de este tipo de estructuras corporativas a nivel internacional. Hola a todos, soy Ricardo Cordero Muñiz, tu abogado fiscalista, y te damos la bienvenida a Dialogando Derecho, este episodio número 49, donde vamos a discorrer la cortina de este tema que siempre genera tanta curiosidad, incluso hasta cierto morbo, y hablaremos sobre las sociedades offshore, así como los lugares o aquellas jurisdicciones territoriales que tienen algunos regímenes fiscales preferentes. Cuando escuchamos la palabra Panamá, Islas Caimán o Suiza, automáticamente pensamos en aquellas películas o en aquellos momentos en los que la misma cultura del cine nos ha llevado. Automáticamente pensamos en delitos como lavado de dinero, evasión fiscal y demás. Pero la realidad del mundo de los negocios va muchísimo más allá de estas películas o de estos momentos que nos han querido vender. Con más de 10 años de experiencia trabajando con estructuras corporativas internacionales, les puedo asegurar que la estructura internacional bien planeada es una herramienta más que de evasión, sino de protección patrimonial y de eficiencia operativa. Son dos cosas que cualquier CEO, cualquier emprendedor y cualquier empresario lucha día a día para poder caminar al lado de estos dos conceptos tan importantes, y no como una herramienta de evasión fiscal, porque como lo vamos a ver más adelante, terminas pagando los impuestos solamente cumpliendo con tus obligaciones fiscales, ¿ok? Bueno, en este episodio vamos a hablar sin rodeos sobre las razones legales y legítimas para poder utilizar estas estructuras corporativas internacionales. Y lo más importante, les vamos a dar las reglas de oro que se deben cumplir en México si es que ya cuentas o pretendes cumplir o pretendes contar con una empresa en el extranjero, y esto con la intención de que el SAT no te catalogue como una bandera roja y puedas tener problemas fiscales más adelante. Comenzamos. Bueno, ¿qué es realmente una sociedad offshore? Vamos a entrar de lleno a este concepto y vamos a quitar todo lo que tenemos en el pasado. Les pido que tengan un poquito la mente abierta para que toquemos este concepto con la mayor objetividad posible. Si tienen algún comentario, les pido que lo dejen aquí en YouTube o en Spotify, o nos escriban a nuestra cuenta de correo electrónico. Si tienen algún cuestionamiento puntual sobre este tema, con mucho gusto los apoyamos. Bueno, una empresa constituida en un país distinto a la residencia donde se opera la empresa es considerada una empresa offshore. Es decir, se trata de la constitución de una sociedad que la legislación de aquel país te permite. Pensemos, por ejemplo, en las Islas Vírgenes Británicas, pensemos en Panamá, por ejemplo, donde te permiten como extranjero llegar
y constituir o comprar una sociedad que esté dentro del país y operarla desde tu país, en este caso México, ¿no? Y pues bueno, la ventaja del régimen fiscal de aquel país es que tienen una baja o una nula tributación, y ahí es donde pues muchos dicen, pues yo me voy para allá y pues allá los ingresos que yo obtenga provenientes del extranjero pues van a ser o muy baja su tasa de impuestos sobre la renta o nula. En principio pues suena bien, y pues evidentemente pues cualquier país diría, pues yo también quiero, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es el mito y cuál es la realidad de este concepto. Tenemos que, o debemos, o la idea es desmantelar la idea de que esta estructura o esta empresa es ilegal. Es legal siempre y cuando se declaren los ingresos y los activos ante el fisco de tu país de residencia. En este caso, si eres mexicano y vas y constituyes una empresa en Luxemburgo, por ejemplo, pues vas a tener allá la exención del impuesto por los ingresos que provengan fuera de Luxemburgo y no vas a pagar impuestos. Pero bueno, en este caso, si tú eres mexicano y tu domicilio fiscal está dentro de México, deberías entonces declararlos también en tu declaración anual. Entonces, pues bueno, finalmente es una herramienta, como estamos empezando a ver, que te va a permitir únicamente tener mayor flexibilidad. Si a lo mejor estás teniendo adquisición de mercancía o venta de productos, tienes muchos clientes en Europa y eres mexicano, probablemente te convenga más tener una empresa que trate con tus clientes o tus proveedores en Europa, que esté constituida allá. Y bueno, si te da un beneficio fiscal, pues qué bueno, ¿no? Simplemente lo único que vas a tener que hacer como empresa o como persona es declarar que también tuviste ciertas utilidades en ese país. Y bueno, ya veremos más adelante que estos ingresos o estas utilidades también pagan impuestos, ¿va? Bueno, y bueno, vamos ahora a expresar cuáles son las razones legítimas que llevan a un empresario a tomar esta decisión. Un poco ya lo comenté hace un momento, que es muchas veces por un tema operativo, ¿no? Pero también lo hacen muchos empresarios y clientes de nuestra firma. Nos han preguntado, oye, me sugirieron esta estructura, ¿está bien o está mal? En algunos casos no era necesaria y en otros casos está bien planeado. En muchas razones es, oye, yo quiero diversificar mis activos, ¿no? Quiero a lo mejor comprar inmuebles en Medio Oriente o en Asia, y lo hacen a través de una sociedad a lo mejor constituida en Shanghai, por ejemplo, ¿no? Que es mejor vista en aquella jurisdicción para poder comprar a lo mejor activos, un edificio, inmuebles para rentas, por ejemplo, y ahí pues por ejemplo sí valdría la pena. Entonces una de las razones legítimas es pues que el empresario desee diversificar su portafolio de inversión en otras monedas, en otros países, y así a protegerse a lo mejor un poco pues de alguna catástrofe, por así decirlo, económica que pudiera haber en su país. No hablo solamente de México, hablo de cualquier país, y a lo mejor un argentino, por decir algún país en especial, desea también constituir una empresa en Panamá porque a lo mejor sus clientes están en Centroamérica, pues a lo mejor eso le va a ayudar a su operatividad, ¿no? A hacer más eficiente su operación administrativa, legal y fiscal. Pero no porque el régimen fiscal de panameño sea preferente o tenga mejor o tenga una exención por los ingresos que provienen del extranjero, no quiere decir que en su país, que en este caso sería Argentina, no los vaya a declarar. Seguramente en su legislación internacional, en su legislación local, debe tener también un punto en el que dice, está bien que tengas tú esa actividad, es legal y es legítima por las razones que tú quieras, pero debes declararlo. Esa es la única, digamos, condición, ¿vale? Otro tema es, oye, quiero ser más competitivo, quiero expandir mi negocio, a lo mejor a Asia, y estoy trabajando desde, no sé, Canadá, y pues me conviene más tener una empresa constituida en Shanghai, por ejemplo, ¿no? Que los mismos asiáticos digan, esta es una empresa, digamos, que juega como local, y puedas tú tener a lo mejor una mejor distribución o mejores precios. Hacia allá va el tema de las sociedades offshore,
No, si se dan cuenta, no estamos hablando de que vamos a utilizar estas estructuras corporativas internacionales para evadir impuestos, ¿no? Y bueno, por último, también hay otra razón muy legítima que muchos empresarios nos han dicho: oye, yo quiero guardar cierta confidencialidad sobre mis activos, pues a lo mejor por temas familiares o por temas de seguridad en algunos países, ¿no? Tenemos clientes, por ejemplo, en Brasil, que nos dicen: oye, yo quiero guardar cierta discreción en mi país, cierto perfil, y pues bueno, hay, como dicen, el amor y el dinero son cosas que no se pueden ocultar. Y la idea no es ocultarlo, simplemente es guardar cierta confidencialidad sobre los ingresos, para a lo mejor el mundo, para un tema de seguridad. Sin embargo, el mundo en general no se queda callado. O sea, obviamente, si tú abres una empresa en otro país, pues tu país lo va a saber. Y hoy en día el mundo es transparente, muy transparente. Ahí, más adelante vamos a tocar algunas acciones que se han realizado por parte de la OCDE e iniciativas de Estados Unidos para transparentar las operaciones de carácter internacional. Algunas jurisdicciones territoriales, hay que decirlo, sí ofrecen esta privacidad corporativa, pero esto no quiere decir que sea un secreto fiscal. Si algún abogado o algún fiscalista o alguna persona te dice: vamos a mover ciertos activos de tu empresa o vamos a comprar ciertos activos a través de una sociedad internacional, está bien. Vamos a tratar de a lo mejor guardar, o sea, por alguna razón a lo mejor de confidencialidad, está bien, pero esto no se trata de un secreto fiscal. Si te lo venden como un secreto fiscal, corre de ahí, por favor, búscanos. ¿Ok? Bueno, es importante señalar que en el contexto actual de transparencia impulsado por la OCDE, el G20, el término paraíso fiscal, que es un poco lo que estamos tratando esta vez, pues ha evolucionado, ¿no? Y ahora se les denomina jurisdicciones de baja o nula tributación. En México las conocemos como regímenes fiscales preferentes. O también en la Unión Europea o la OCDE son las listas de países que no cooperan contra la evasión. No quiere decir que en estos países haya un desorden fiscal, o no quiere decir que en estos países no puedas hacer negocios. No, simplemente su jurisdicción y su legislación interna no es compatible con los esfuerzos de transparencia internacional, principalmente del G20 y de la OCDE. Recordemos que el G20 es el grupo de los 20 países principales, o sea, que generan la mayor riqueza a nivel mundial. Por eso es G20. Y la OCDE, pues como muchos le dicen, es el club de los ricos. No es así necesariamente, porque pues también ahí está México, y no necesariamente México es un país rico, pero tampoco es pobre. Entonces, la OCDE también ha puesto reglas muy importantes, muy interesantes, que nos han ayudado y nos han dado muchísima luz para poder transparentar estas estructuras tan complejas que en ocasiones son necesarias para apoyar a nuestros clientes, sobre todo cuando tienen una razón legítima de negocios, por ejemplo, la expansión o la mejora en sus operaciones. ¿Ok? Y hablando de estas jurisdicciones, la realidad es que el mundo ya no tiene secretos. El SAT, a través de convenios internacionales como el CRS y el FATCA, que ahorita se los voy a explicar qué es, saben dónde tienen los clientes sus chiqueras. Pues es lo importante, follow the money, como dicen los estadounidenses, follow the money, y vas a encontrar quién es el propietario, ¿no? Pero para darnos un contexto, hay territorios que históricamente han sido el epicentro de la planeación fiscal y que son los que están bajo la lupa constante de los organismos internacionales como la OCDE. Y aquí les comparto una lista de los 10 territorios más relevantes en el mapa de la fiscalidad internacional. Repito, no son países malos, lo voy a poner otra vez con negritas y en mayúsculas, no son países malos, simplemente son jurisdicciones que ofrecen condiciones especiales para
poder realizar negocios. Pero estos negocios deben ser declarados en tu país en el cual resides. Por lo tanto, el concepto de residencia toma un papel muy relevante. Más adelante vamos a tocar este tema, pero pongamos aquí especial atención en el concepto de residencia o residencia permanente, que es el concepto que define absolutamente todo. El top 10 de estos territorios son, pues como muchas películas nos lo han dicho, Islas Caimán, que es un clásico y es muy conocido en la industria, sobre todo financiera. El otro sería el segundo, las Islas Vírgenes Británicas, que es la jurisdicción más popular para la constitución de sociedades y famosa por su flexibilidad. Panamá, es importante por ser un centro financiero. La primera vez que yo fui a Panamá era una locura. Más de 1,500 bancos, más de 1,000 bancos, vamos a poner ese número, en un territorio donde está formado por alrededor de 3 millones de personas, ¿no? La sociedad que realmente vive en Panamá es una locura, pero bueno, es importante por ser un centro financiero que tú y yo conocemos muy bien y es crucial para todos los negocios que se realizan en Latinoamérica. ¿Y por qué Panamá? Pues bueno, esto tiene un antecedente histórico y geográfico, que pues bueno, por ahí cruza el canal de Panamá y Panamá este país aprovecha esa situación, o sea, su situación única, geográficamente hablando, porque por ahí cruzan del Pacífico al Atlántico y viceversa, y por ahí cruzan miles y millones de mercancías. Entonces, tener una sociedad en Panamá suena como muy buena idea, porque pues bueno, te puede apoyar como es un aliciente para tu operatividad, te da velocidad, te da certeza, ¿no? Bermudas es conocida por sus estructuras de seguros y reaseguros. Muchas reaseguradoras guardan ahí su dinero y cuando necesitan responder, de allá sacan sus finanzas, ¿no? Suiza, pues es famoso, como muchas películas igualmente nos lo han dicho y lo hemos visto últimamente en medios de comunicación. Es famoso por su banca privada y la gestión de grandes fortunas, aunque la realidad es que en los últimos años, básicamente en los últimos 10, 15 años, ha mejorado mucho su transparencia, porque ya se ha incluido en el tema del FATCA y del CRS, que nuevamente ahorita se los digo. Luxemburgo también es otro territorio muy importante dentro de la Unión Europea y es clave para la inversión y la creación de holdings. Cuando ya un corporativo o una empresa ha crecido lo suficiente y requiere de una holding que tenga una presencia importante en Europa, pues bueno, Luxemburgo es una buena idea para poder tener ahí la holding que sea la propietaria de la mayoría de los activos, ¿ok? Singapur es el principal centro financiero de Asia y ofrece ventajas para la inversión global, no solamente para la creación de empresas y el tema corporativo. También ofrece una serie de inversiones y de rendimientos muy atractivos a nivel global, pero bueno, esto ya no es accesible para cualquiera, ¿no? Para cualquier empresario, pero nosotros podemos apoyarles en la creación de cada una de estas, ¿no? Hong Kong, pues bueno, es la puerta de entrada a China y es el centro de inversión asiático con fiscalidad territorial, que es algo muy parecido a lo que hemos visto en Panamá. Isla de Man es conocida por sus bajos impuestos y su gran cantidad de servicios financieros de alta calidad, además de ser mencionada por el Consejo Europeo en informes, es decir, hacen las cosas bien, no es que sea un territorio donde no se pague nada, pero bueno, la Isla de Man se ha caracterizado por tener servicios financieros de alta calidad. Y bueno, el último territorio en el top 10, que bueno, esta lista la hicimos nosotros, es Jersey, Guernsey, que son dependencias de la corona británica, también conocidas por sus servicios de banca y gestión de patrimonios. Como se dan cuenta, todos estos territorios, cada uno tiene como una especialización
Entonces, si tú como empresario tienes una necesidad muy legítima, como las que ya comenté hace rato, tu asesor fiscal te puede sugerir un territorio específico para lo que tú buscas, si es a lo mejor confidencialidad o si buscas a lo mejor mayor velocidad o incrementar tu operación. Estos territorios, cada uno de ellos, te va a dar lo que tú buscas. Sin embargo, les quiero dejar y recordar un mensaje muy claro. Si tienes inversiones o patrimonio o empresas en cualquiera de estos lugares, pues primero no estás cometiendo ningún delito, porque sí es algo legal y es algo que está permitido en la ley. Sin embargo, sí tienes una obligación extra. En este caso, si eres mexicano, con el SAT. Y es justamente de lo que hablaremos a fondo en el siguiente punto, que hablaremos sobre el régimen fiscal preferente. Bueno, pasando al tercer punto, que son las obligaciones clave, lo que trataremos de hacer es darles cuál es la brújula para que sus contadores no se pierdan, y si se pierden, vengan con nosotros, escríbanos y con gusto los ayudamos. El régimen fiscal preferente es la regla de oro y pues bueno, se los voy a simplificar lo más que pueda. Los ingresos presuntos provenientes de regímenes fiscales preferentes son la clave para el SAT, para que sepa cuáles mexicanos tienen ingresos provenientes del extranjero. La ley mexicana te obliga a considerar como ingresos personales, o sea, tuyos, como persona física o moral, las utilidades que obtenga la sociedad offshore, ¿ok? Eso lo tienes que incluir en tu declaración anual, ¿ok? Únicamente las utilidades, aun y cuando estas utilidades no te las hayan pagado. Esto es importante. Aunque las digas, no, pues es que no me depositó nada a mi cuenta, la offshore está trabajando ahí. Ajá, pero si tuvo utilidades, debes pues enviar en tu declaración anual, como persona física o moral, debes enviar esta declaración e incluirlo, ¿ok? Y evidentemente, en México, aquí es el punto, tú vas a, pues bueno, si te toca pagar impuestos por esas utilidades, los tienes que pagar. Pero evidentemente debes declararlos. Si tú tienes una empresa o si estás operando una empresa que es tuya en Shanghai y esta empresa obtiene utilidades, debes de incluirla en tu declaración anual personal, aun y cuando no te hayan repartido estas utilidades. Hasta aquí espero haber sido muy claro. Y ahora viene, esa digamos es la obligación tributaria de pagar impuestos, pero también hay una obligación informativa, que es digamos una obligación formal, que únicamente tenemos que llenar el formulario estrella, que yo le llamo. Es detallar la obligación, bueno, se detalla qué es la obligación de informar sobre las inversiones en el extranjero. Ojo, es una obligación de informar únicamente, no necesariamente de pago, pero su omisión, si tú no lo declaras en esta informativa, sí puedes obtener una multa, y estas multas suelen ser bastante caritas. Así que si tú tienes un fondo de inversión en el extranjero, en Estados Unidos, en Medio Oriente, en Canadá, en Dubái, en Brasil, es decir, en un lugar que no sea México, dentro de tu declaración anual debes incluir la informativa de inversiones. ¿Ok? No necesariamente es un pago. Y bueno, en el contexto global de transparencia, pues ya no hay secretos. El SAT ya sabe que tú tienes una inversión en algún país, ¿ok? Ahora, aquí creo que es importante hacer un paréntesis y recordarles que el concepto de secreto bancario, como lo conocíamos en los 80s, pues ya no existe. O sea, la realidad es que ya no existe. Esto se debe a grandes acuerdos globales entre las instituciones bancarias y algunos organismos internacionales, como el FATCA y el CRS, que como se los prometí, se los voy a explicar ahora.
El FATCA es una ley que obliga a todos los bancos del mundo a decirle a Estados Unidos quién de sus clientes tiene una relación fiscal con ellos. Es decir, esta es únicamente una información con Estados Unidos. Si tú no tienes una relación con Estados Unidos, pues no tiene obligación el banco de reportarte dentro de FATCA, ¿ok? Sin embargo, el CRS o Estándar Común de Reporte es un pacto de transparencia elaborado por más de 100 países, donde también forma parte México, donde si tú eres un residente fiscal en México y tienes una cuenta bancaria en Panamá, Suiza, y Bermudas, todos los territorios que ya les dije, y hay muchos más territorios, el banco de ese país le manda automáticamente la información al SAT. Por eso, el cumplimiento fiscal en casa, es decir, en México, es la única vía legal segura para poder utilizar estas estructuras corporativas que brindan tantos beneficios a tu empresa. No necesariamente fiscales, pero sí operativos. El FATCA es el Foreign Account Tax Compliance Act, es decir, la ley de cumplimiento fiscal de cuentas extranjeras. El ojo de Estados Unidos en el mundo es una ley creada, este es el ojo de Estados Unidos en el mundo en todas las finanzas. Esta ley fue creada por el IRS, es decir, el SAT gringo, por así decirlo, que obliga a los bancos de todo el mundo a reportarle las cuentas bancarias. Y el CRS, que es el Common Reporting Standard, es decir, el estándar común de reporte, es el acuerdo de más de 100 países, digamos que es la versión FATCA, pero impulsada, en este caso, por la OCDE, es decir, la Organización Mundial del Comercio. Recordemos que la OCDE, sobre todo en los últimos 10 años, ha hecho grandes esfuerzos por combatir los delitos de lavado de dinero, blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo, donde te dice, no es que tener una empresa o operaciones en estos paraísos fiscales, como se les denominaba anteriormente, no es un delito, simplemente vamos a regularlo de manera internacional para que todos hablemos el mismo idioma. Recordarán que a principios de este año estuvimos hablando sobre precios de transferencia. Recordemos que la OCDE fue la que nos dio los lineamientos. Es decir, tú puedes tener tus activos, por ejemplo, tu marca, un activo intangible, que sea propietaria una empresa que está constituida a lo mejor en Medio Oriente y le paga regalías a una empresa mexicana. Está bien, pero le debes pagar, en este caso la OCDE te dice, debes pagarle lo justo. ¿Cómo lo sé lo justo? Pues a través de una evaluación del intangible, y eso se hace a través de un estudio de precios de transferencia. Eso es importantísimo que lo sepamos. No es que, voy a repetir esto lo más que pueda para que quede claro, tener una cuenta bancaria u operar desde estos países no es nada malo, solamente hay que informarlo y pagar los impuestos en caso de que así resulte tu operación fiscal. Por último, recordemos el capítulo anterior de la materialidad de las operaciones. Siempre hay que contar con todo el respaldo de las operaciones offshore. Cuando hablamos de importación y exportación de mercancías, pues es claro, porque existe un pedimento aduanal, las aduanas siempre graban todo el paso de sus mercancías, llevan un ticket, o sea, es muy, digamos, entre comillas, fácil demostrar la materialidad de la operación. Pero cuando hablamos de operaciones de pago o compra de intangibles, por ejemplo, o pago de regalías por el uso de una marca o de un intangible, es un poco más complejo. Ahí es cuando nosotros siempre les decimos, acérquense con los expertos como nosotros, donde les podemos ayudar a resolver ese tema. ¿Ok? Bueno, como conclusión vamos a abordar y hacer una recapitulación de todo el episodio. El camino legal para utilizar una offshore es muy simple, es que tengas tu estructura corporativa que sea legal, que esté constituida, que además sea legítima, si no, no te va a servir para nada.
Si eres mexicano, que cumplas en el régimen fiscal preferente, ingresos provenientes de regímenes fiscales preferentes, y presentes tus declaraciones informativas. Teniendo eso, tú puedes utilizar estas sociedades offshore y estas estructuras corporativas internacionales tan beneficiosas en el mundo de los negocios sin tener ningún problema. Aquí es importante tener un doble asesoramiento. Primero debes tener un asesor local en el país donde vas a operar. Si va a ser en Panamá, o si va a ser en Luxemburgo, o si va a ser en Singapur. Dependiendo del país o el lugar donde vayas a operar, necesitas tener un asesor local para que tú puedas tener de viva voz toda el expertise de la persona o de la empresa o del despacho que te va a dar el soporte, ¿no? Y en este caso, si eres mexicano, te deberías acercar, o del país que seas, pues debes tener tu asesor fiscal, un abogado fiscalista como yo, como Esancia, que te puede ser tu asesor fiscal en tus negocios, para que te explique cómo poder llevar a cabo este tipo de empresas, cómo sacarlas adelante sin que tengas ningún inconveniente. Y en este caso, nosotros podríamos hacer la coordinación del cumplimiento en ambas jurisdicciones, porque en aquel país también tienes ciertas obligaciones. Probablemente tengas que llevar contabilidad o libros de entradas y salidas o presentar tus informes financieros cada año a la gente residente, ¿no? Entonces, por ahí va el tema. Y bueno, finalmente pues les invitamos a toda la audiencia a revisar si esas estructuras corporativas están cumpliendo sus obligaciones fiscales en México. Y pues bueno, contáctenos si es que requieren alguna revisión para que blindemos sus operaciones fiscales internacionales, si necesitan un apoyo si van a hacer alguna inversión en el extranjero, acérquense con nosotros con toda la confianza y con mucho gusto les vamos a dar la mejor solución. Bueno, pues hasta aquí nuestro episodio número 49. Esperemos que les haya gustado, que puedan tener alguna información de primera mano por parte de nuestra firma. Y pues bueno, agradecemos el favor de su atención. Ya también estamos muy agradecidos por estar cumpliendo ya 2 años de estar grabando este programa. Y pues bueno, también agradecemos al equipo de Dimensión 8 y al equipo de Esancia por estarnos soportando este programa ya por 2 años. Pues muchas gracias y hasta la próxima. No olviden dejar sus comentarios y enviarnos sus dudas por correo electrónico a nuestro correo electrónico que aparece aquí abajo en pantalla. No olviden dejar también, ponerle manita arriba. Síganos en YouTube y en Spotify para mayor información y no se pierdan nuestros siguientes episodios. Muchas gracias y hasta pronto.